Gala Placidia no es solo que sea una de las figuras femeninas más importantes del siglo V, no. Esto bajo mi punto de vista es quedarse corto. Es una de las figuras femeninas más importantes de toda la historia de Roma. Y esto es muy importante, porque si hay algún documento fundacional de lo que es España, con todos los matices que queramos poner, son las actas del Tercer Concilio de Toledo. ¿Por qué hablo de patria? Porque hablo de la tierra de nuestros padres, ¿vale? No voy a entrar en disquisiciones de nación, de reino, de estado. Cuando se quiere sacar de la ecuación lo religioso nos estamos equivocando. Son águilas, ¿no? Son águilas. Hay teorías que hablan, recientemente había un estudio que llega a hablar de pavos reales, por la vinculación que tiene con el catolicismo, símbolo también de inmortalidad, pero claro, como me dijo un amigo académico, el pavo real, su plumaje destaca porque está hacia arriba. Aquí vemos que el plumaje de las alas están hacia abajo. No me termina de cuadrar. Sabemos que Ataulfo, al llegar a la celebración, a la ceremonia, no va vestido o representado o caracterizado como un gran líder bárbaro, un gran líder germano, un gran líder godo. No, aparece como un gran personaje romano. Por favor, si vais a Italia, no os olvidéis Rávena, que es una gran desconocida. Una gran desconocida. Y solo te puede aportar cosas buenas. ¿Podemos hablar de España en tiempos de los visigodos? La conversación con Javier Rubio Doncé. Hoy tengo conmigo a todo un experto de la historia de los godos y de los pueblos bárbaros en general. Tengo a un historiador de raza, divulgador, toledano, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, escritor y cicerone de unos paseos históricos llenos de esencia y tradición. Tengo conmigo a Daniel Gómez Aragonés. Bienvenido, Daniel. Don Javier, joder, vaya presentación, recojo y me voy. Me da miedo estropearlo. Bueno, no merecía, no es para menos. Joder, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Daniel acaba de sacar este libro que muestro, Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. Y bueno, hoy nos vas a hablar de este libro y de algunas cosas más. Para empezar, ¿quiénes son los godos? ¿Qué me puedes contar de los godos? Bueno, pues lo primero que te diría es por qué no se ha hecho una buena película o una buena serie de televisión sobre los godos, porque argumentos, líneas argumentales hay por doquier. Ojalá algún día algún director patrio o el gran Mel Gibson, me encantaría que se lanzase. Vamos a ver, en cuanto a lo que es específicamente tu pregunta, hay que tener en cuenta que los godos tienen su origen. Yo soy partidario de esta posición historiográfica en el sur de la actual Suecia. A partir de ahí empezaría una auténtica epopeya, porque hay que llamarlo así, una epopeya fascinante, un viaje migratorio que los llevaría primero al norte de la actual Polonia, en torno a lo que sería la desembocadura del río Vístula. Ahí se daría un primer proceso de etnogénesis, es decir, de configuración de este pueblo. Esas ideas que tenemos de pueblos puros, etcétera, etcétera, eso es completamente falso. Nos olvidamos. Y hasta absurdo, me atrevería a decir. Estamos hablando de confederaciones, ¿vale? De confederaciones poliétnicas, en este caso alrededor de un núcleo en este caso de carácter gótico, de carácter, redundancia, aristocrático, que sirve como elemento aglutinante y aglutinador, en base, lógicamente, a éxitos políticos y militares. Cuanto más éxito tenga, más pueblos se van a adherir a lo que tú eres. Y en este caso, poco a poco, y en este proceso migratorio que les va a llevar no solo del norte de Polonia, sino al sur de la actual, pues, no están en guerra. Crimea, Rusia, Ucrania, Rumanía, Moldavia, el entorno del Mar Negro, absorber pueblos germanos orientales, los godos son germanos orientales, los vándalos, parte de vándalos son absorbidos, pero también son absorbidos pueblos que no son germanos, pueblos iranios teparios, alanos, sármatas, que además van a ser fundamentales en lo que será la configuración de la propia esencia goda. Los godos destacaban por su caballería, por ejemplo. Esto es una clara influencia alana y sármata. Y luego, lógicamente, también tendrán posteriormente una absorción de unos e incluso de propios provinciales romanos cuando ya estén dentro del imperio. En este momento, en torno al Mar Negro, se produce división. Una división, estaríamos hablando más o menos en lo que sería la segunda mitad del siglo III después de Cristo, después de algunas derrotas ya con el Imperio Romano, tendríamos por un lado los greutungos y los tervingios. Esto voy a comentar ahora, tiene muchos matices y se puede coger con alfileres, notas a pie de página, etc. Yo soy de los que considera que los greutungos estén vinculados a los ostrogodos y los tervingios a los visigodos. ¿Ok? Vamos avanzando. ¿Qué sucede? Que desde Oriente llega lo que me gusta llamar los bárbaros 2.0.
que son los hunos. Los hunos provocan un corrimiento de pueblos, una especie como de efecto dominó, y en este caso los grotungos quedan absorbidos, subyugados, mejor dicho, sojuzgados por los hunos, parte de ellos huyen y los tervingios cruzan la frontera imperial, cruzan el Danubio, en este caso con permiso del imperio. Pero la cosa no va a salir bien. En el 378 tenemos la gran batalla de Adrianápolis, que es fascinante, donde tervingios apoyados por parte de grotungos, alanos, incluso algunos hunos, vencen al imperio romano, y aquí es un paso muy importante en lo que va a ser la historia de estos pueblos. Y luego, bueno, el siguiente paso sería explicar cómo esos pueblos se van romanizando y cómo se van asentando en lo que fue el antiguo imperio romano. Eso es porque estamos ante los godos en términos generales, porque más allá de grotungos, de tervingios, de visigodos o ostrogodos, estos pueblos siempre se consideraban godos. De hecho, en las fuentes antiguas, y esto tú lo sabes bien, lo habitual es que siempre aparezca la palabra godos. O sea, de cada 10 veces, 8 o 9 godos, 1 o 2 ostrogodos o visigodos. Eso es muy importante tenerlo claro, porque muchas veces la terminología falla y también se justifica en el propio título del libro, que es Reinas Godas. ¿Por qué? Porque hablamos tanto de visigodas como de ostrogodas. Pero como te comentaba, los godos es el pueblo bárbaro más romanizado. O sea, no puede entenderse estos pueblos sin una profunda romanización. De hecho, bajo mi punto de vista, creo que es una combinación perfecta entre lo que es su parte más bárbara germana y la parte romana. Los tervingios, que van a dar lugar a los visigodos con su primer gran rey Alaricos, digamos lo que sería el último tercio del siglo IV, van a tener un periplo muy interesante porque entran en la península itálica. En verdad, Alarico, el famoso primer rey de la lista de reyes godos, lo que está buscando es lo que podríamos considerar una patria. Y ojo que esta palabra hoy en día, sabes tú que, bueno, tiene sus... Yo soy muy fanático de la palabra patria, mucho más que la palabra nación, estado, país. Pero bueno, eso luego es otro melón que podemos abrir. Él quería un territorio donde poder asentar a su pueblo, pero ojo, integrado dentro del Imperio Romano. Muchas veces pensamos que estos pueblos bárbaros, aquí en la arrasar el Imperio Romano. Quieto parado. Quieto parado. Muchos de ellos quieren integrarse porque se sabía que se vivía muy bien. Tenían la referencia de que muchos magister militum eran de origen bárbaro. Entonces, claro, decían, estas grandes figuras decían, yo quiero aspirar a eso, yo quiero ser eso. Pero bueno, al fin y al cabo la cosa no salió bien. Estamos hablando en un periodo en el cual el Imperio Romano de Occidente está dirigido por el Magister Militum Estilicón y el emperador es Honorio, hijo de Teodosio, y en Oriente tenemos a Arcadio. En el 410 Alarico está saqueando Roma, una fecha determinante. Alarico muere poco tiempo después, el reino, mejor dicho, su pueblo se queda en manos de Ataulfo y con Ataulfo se va a abrir una etapa nueva. Por otro lado, ¿qué sucede con los ostrogodos? Pues los ostrogodos hasta prácticamente mediados del siglo V siguen sojuzgados y controlados por los hunos. Hablando de integración y aprovechando que has nombrado a Teodosio, quiero hablar de un personaje y seguramente a ti también te gusta hablar de él porque es un personaje que me consta que te fascina, que es Gala Placidia. Gala Placidia, ¿por qué es tan importante? Le dedicas unas cuantas páginas en tu libro. ¿Por qué es tan importante Gala Placidia? Es que casi sin ella el libro se iba a quedar muy cojo. O sea, hay 3-4 figuras fundamentales que le dan grosor a lo que es la obra y Gala Placidia es una de ellas. Gala Placidia no es solo que sea una de las figuras femeninas más importantes del siglo V, no. Esto bajo mi punto de vista es quedarse corto. Es una de las figuras femeninas más importantes de toda la historia de Roma. Roma como monarquía, Roma como república y Roma como imperio. Bajo mi punto de vista hay muy pocas mujeres que lleguen a la altura de Gala Placida o lo sobrepasen. Y es una de las cosas que también se intentan justificar en el libro. Pero claro, alguien dirá, Gala Placidia, hija de Teodosio, hermana por parte de padre del emperador Honorio y del emperador Arcadio. ¿Qué pinta en este libro? Ay, amigos, que sucede algo muy interesante vinculado a lo que comentaba antes con Ataulfo. Ataulfo se marcha al sur de la actual Francia, las Galias, pero lleva un rehén de lujo, un rehén conseguido por su cuñado Alarico en el saqueo de Roma, y ese rehén de lujo de prestigio es ni más ni menos que Gala Placidia. Y aquí sucede algo con lo que nadie contaba, ni romanos, ni godos, ni seguramente vándalos, suevos, alanos, sajones, francos, etc. Y es un matrimonio entre el rey visigodo Ataulfo y Gala Placidia. Por eso, evidentemente, cuando hablamos de reinas godas hablamos de reinas consortes. Y en este caso, Gala Placidia pasa a ser reina consorte de los visigodos. Un matrimonio que conocemos perfectamente, que está muy bien documentado lo que es la celebración del mismo. Una celebración que, ojo,
sabemos que Ataulfo, al llegar a la celebración, a la ceremonia, no va vestido o representado, caracterizado como un gran líder bárbaro, un gran líder germano, un gran líder godo, no, aparece como un gran personaje romano. Esto tampoco puede ser casual, esto engarza con lo que hemos comentado antes de la romanización y para mí ya deja clara la influencia y la ascendencia de Gala Placidia sobre su marido. Porque yo soy partidario, como otros grandes historiadores, no es que yo sea gran historiador, sino otros grandes historiadores a los que yo sigo, que hubo amor. Para mí hubo amor, aparte, bueno, que puedes considerar un matrimonio de conveniencia, O sea, empezó etcétera, con etcétera. un rapto y acabó Para mí, siendo amor. Sí, para mí hubo verdadero. amor. Quiero creerlo, I want to believe. Sería que soy muy romántico, pero yo quiero creer que hubo amor entre Gala Placidia y Ataulfo. Además, hay que tener en cuenta que Ataulfo es el primer rey godo que pisa suelo hispano. Establece su corte en Barquino, en Barcelona, y ahí están Ataulfo y Gala Placidia. Y las fuentes, Orosio en este caso, nos dice que Gala Placidia tenía ascendencia e influencia sobre su marido. Y la política que intenta establecer Ataulfo, que es de entendimiento con el gobierno imperial de Rávena, va por ahí. Y es más, aquí no acaba la cosa y subo la apuesta. Tienen un hijo. Y el hijo no se va a llamar Alarico, Ataulfo, Balia, Cintasvinto, Recesvinto, Leovigildo, no. El hijo se va a llamar Teodosio. O sea, el hijo se llama Teodosio, el nombre del padre de Gala Placidia. Esto tampoco creo que sea casual. La mala suerte, o lo que queremos pensar que es mala suerte, porque también hay algunas teorías, hipótesis de que el niño pudo ser envenenado, el niño murió ante un dolor, sufrimiento, lógicamente, de Gala Placidia, para Gala Placidia y para Ataulfo, fue enterrado en Barcelona, y este niño, si hubiese sobrevivido, hubiese abierto por decir así, un escenario muy interesante, porque date cuenta que es una figura que viene a unir lo godo y lo romano. O sea, quedaba legitimado para acceder al trono imperial una vez que Honorio desapareciese, más teniendo en cuenta que Honorio no tenía descendencia. Y esto generaba mucho miedo. O sea, si Teodosio hubiese llegado al trono, creo que la historia de Europa a lo mejor hubiese sido un tanto diferente. Y luego Gala Placidia se vuelve a casar, que ¿cómo ocurre? Bueno, pues esto, claro, parece que estamos viendo un culebrón de Antena 3, ¿no? Un telefilm de las 3:30, de las 4 de la tarde. Mejor. Pero para mí, me dice que es mejor. ¿Por qué? Porque es incluso mejor, y esto es algo que repito mucho, que bueno, los libros y la serie Juego de Tronos, etcétera, porque además es realidad histórica y encima es una realidad histórica vinculada a nosotros, a España. En este caso, Gala Placidia, cuando Ataulfo es asesinado, el sucesor de Ataulfo es Sigerico, que está en el trono solo una semana, pero la semana le cundió porque le sirvió para, en este caso, humillar a Gala Placidia, aparte de para castigar severamente a la familia y seguidores de Ataulfo, para machacar a Gala Placidia. Lo que pasa es que Gala Placidia evidentemente no se atreve a ejecutarla, por lo que hubiese supuesto evidentemente por parte del gobierno imperial de Rávena. Sigerico es eliminado y el nuevo rey Balia toma la decisión de que hay que devolver a Gala Placidia a su hermano, hay que devolver a Gala Placidia a la nueva figura militar importante, que es Flavio Constancio, porque además Flavio Constancio, este Magister Militum, está profundamente enamorado de Gala Placidia, a pesar de que había una distancia de edad muy importante, estaba enamorado. Gala Placidia fue devuelta y fue obligada, porque ella no quería, fue obligada a casarse con Flavio Constancio y se acabaron casando, acabaron teniendo 2 hijos, Justa Gratia Honoria y el futuro Valentiniano III. Pero ¿qué sucede? Que Flavio Constancio, que incluso llegó a ser hecho coemperador, ojo, fue hecho coemperador, murió, y Gala Placidia aquí ya sí no vuelve a casarse. Tuvo problemas en la corte de Rávena, parece ser que tenía, o según dicen las fuentes, que a saber si no están un poco en este caso marcadamente manipuladas para atacar a Gala Placidia, que tiene una actitud un tanto indecorosa con su hermano Honorio. Fue exiliada a Constantinopla, su ciudad en verdad de nacimiento, una ciudad que ya conocía, y allí se mantuvo con sus hijos hasta que finalmente Honorio muere. Llega un usurpador, Juan, y finalmente Gala Placidia regresa con sus hijos, teniendo el favor imperial del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que a mí no me importa utilizar los otros términos, no voy a pegar, que sé que es una discusión historiográfica, y consigue que Valentiniano III, su hijo, tome las riendas de Occidente. Bueno, ¿qué otras reinas
godas comparecen en este libro, Daniel? Quiero que me des unas pinceladas muy rápidas. Pues mira, te digo, en el caso del reino visigodo de Tolosa, porque hay que tener en cuenta que los visigodos, después de estos avatares, después de que Valia intervenga en la península ibérica en favor del imperio luchando contra otros pueblos bárbaros, con su sucesor Teodorico I ya hablamos del reino visigodo de Tolosa. Teodorico I es uno de los reyes que más tiempo está en el trono visigodo, es aquel que se enfrenta a Atila, que muere en la batalla de los Campos Cataláunicos. ¿Y qué sucede? Que da un poco de rabia porque muchas veces cuando coges las fuentes antiguas, cuando coges a San Isidoro, cuando coges a Idacio, cuando coges a Procopio de Cesarea, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones se habla de los reyes, se dicen que están casados, pero no se dice el nombre de la reina. Y eso es un poco frustrante cuando te lanzas en una aventura como esta, porque sales de la existencia o menciona el nombre de los hijos del rey, de los príncipes, y cuando va a hablar de las hijas que las va a casar en matrimonio, como sucede con Teodorico I, con otras monarquías, no menciona el nombre. Y es como decir, ¿qué te hubiese costado, copón, poner el nombre? Simplemente con el nombre nos conformamos, no hace falta tampoco mucho más. Pero bueno, del reino visigodo de Tolosa yo destacaría a Ragnahilda. Ragnahilda, un nombre interesante, que procedería seguramente de lo que sería la familia real burgundia, se casa con Eurico. Eurico es de alguna el gran cimentador del reino visigodo de Tolosa, aquel que lo lleva a su máxima expansión desde el río Loira hasta distintos puntos de la península ibérica. Y Ragnahilda tuvo que tener un gran peso en lo que es la monarquía, porque sabemos que nobles, aristócratas galorromanos querían el favor de la reina para poder acceder al rey. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La reina como una especie de instrumento, como de puente entre nobles y aristócratas para llegar al rey. Otras reinas que podemos destacar, si me permites, avanzo al reino visigodo de Toledo, si te parece bien. Muy bien. Después de la caída del reino visigodo de Tolosa, 507, batalla de Bullé, los francos van avanzando, interviene el reino ostrogodo, luego sí que hablamos de los ostrogodos, pero ya a mediados del siglo VI surge el reino visigodo de Toledo, que también ya abro Otomelón, germen, simiente de España. Y en el reino visigodo de Toledo, pues evidentemente tenemos que destacar a la esposa de dos reyes godos, porque se casó con dos, Atanagildo y Leovigildo, que es un personaje igual de película, que es Goswinta. O sea, Goswinta de verdad es que parece sacada de Juego de Tronos. O parece que George R. Martin conocía, entre comillas, a Goswinta y... Seguro que y la conocía. Es que es un personaje, primero, de una fuerza arrolladora. Tuvo dos hijas, con Atanagildo, Galsvinta y Brunequilda. Las dos se casaron con dos reyes franco. Una de ellas fue asesinada, Galsvinta, pero Brunequilda fue una digna hija de su madre y fue una de las figuras políticas más importantes en la Francia merovingia de finales del siglo VI, principios del siglo VII. Pero cuando muere Atanagildo, tuvo que generar a su alrededor un peso, una ascendencia, un seguimiento, que Leovigildo, cuando su hermano Liuba la asocia al trono, la decisión que toma es casarse con ella. Puede que Leovigildo ya hubiese estado casado y su primera mujer hubiese muerto, o bien que repudiase a su mujer porque este matrimonio con Goswinta le interesaba. ¿Por qué? Porque le proporcionaba que todo el clan, todas las redes clientelares que habían apoyado el matrimonio de Atanagildo y Goswinta estuviese con él. Goswinta tiene un episodio muy interesante cuando su hijastro, Hermenegildo, sabemos que Leovigildo tuvo dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, se casa con una princesa franca, Ingunda, que a la par es nieta de Goswinta, pero ¿qué sucede? Que Goswinta es una fiera arriana y Ingunda es una comprometida católica. Goswinta quiere que su nieta se convierta al arrianismo, pero ella no quiere. Ingunda se niega rotundamente y en el Palacio Real de Toledo tuvo que haber episodios un tanto salvajes por parte de abuela y por parte de nieta. Avanzamos y llega al trono Recaredo. Goswinta, ojo, después de morir Leovigildo seguía viva e intentó llevar a cabo una conjura, un complot para acabar con Recaredo, seguramente por la conversión de Recaredo al catolicismo. Dejamos atrás la herejía arriana y abrazamos el catolicismo en pos de la unidad del reino, mayoría hispano-romana. Y Recaredo se casa con una reina llamada Vado. Vado parece ser que era una reina innoble. Yo sigo la corriente que considera que sería seguramente una especie como de concubina, que estuvo mucho tiempo con Recaredo. Como los matrimonios con princesas francas fracasaron, al final se acabó casando con ella. Y lo que quiero destacar es que, bajo el reinado de Recaredo, acontece el tercer concilio de Toledo, año 569, repito, la conversión al catolicismo. Esto es muy importante, o sea, y además lo digo mirando a cámara. Mira, esa es tu cámara. Da igual las legítimas creencias o no creencias que tengamos, ¿vale? Da igual que las mujeres y los españoles del siglo XXI creamos o no creamos. Da igual que seamos protestantes, agnósticos, ateos, creamos en los alienígenas. Eso es movida personal. Pero si España
es un país católico, porque lo es por esencia, identidad y tradición. Solo hay que ver lo que celebramos, la Navidad, la Semana Santa, nuestros nombres, nuestra cultura, nuestro arte, ese edificio que no falta en cada pueblo, que es una iglesia, se debe a esta condición de oficialidad que se da con el Tercer Concilio de Toledo. Y este Tercer Concilio de Toledo, las actas del mismo son firmadas por Recaredo. Pero ojo, aquí sucede algo que no se vuelve a repetir, y esto es muy importante, porque si hay algún documento fundacional de lo que es España, con todos los matices que vamos a poner, son las actas del Tercer Concilio de Toledo, que están firmadas también por la reina Abado, recogido como gloriosa Regina escrito. O sea, esto no creo que sea casualidad. Maravilloso. No creo que sea moco de pavo cuando un documento tan importante de la historia de España, y repito, da igual, yo soy muy creyente, pero entiendo que haya gente que no quiera o no pueda serlo, tengamos la firma de rey y reina. Esto a mí me demuestra que Abado igual no sería un personaje cualquiera y que también habría una ligazón muy importante con Recaredo. Gloriosa Regina, pon. Gloriosa Regina leeríamos, pero escrita Regina. Gloriosa Reina. Sí. Gloriosa Reina. Es que, lógicamente, en este tipo de documentos la parafernalia es este lenguaje barroco recargado es importante, pero ostras, que aparezca, repito, Tercer Concilio de Toledo, quinto señor de conversión al catolicismo. ¡Guau! Fascinante. Bueno, Daniel, si quieres volvemos ahora al reino ostrogodo en Italia, porque me has dicho que te lo habías saltado, pero que ibas a volver sobre él. Quiero que vuelvas sobre él y háblame si quieres de la figura de Teodorico el Grande y háblame... Sí. Básicamente es una de las cuestiones por las que he venido aquí contigo, aparte de verte. Porque estamos hablando es uno de mis personajes favoritos de la historia. O sea, sin ningún género de duda, Teodorico el Grande, junto con Leovigildo y Recaredo, para mí, de verdad los tres grandes reyes godos. Sí. Y tres grandes reyes de la historia de Europa. O sea, hay que tenerlo muy, muy claro. Para mí, Teodorico el Grande es uno de esos hacedores de Europa. Evidentemente no podemos aplicar la visión que tenemos ahora de Europa, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Antes lo hemos mencionado. Estamos en la segunda mitad del siglo V. Una vez que Atila muere, los hijos de Atila no pueden mantener ese gran, entre comillas, imperio uno, y muchos de los pueblos sojuzgados se acaban desembarazando. Entre ellos son los ostrogodos. Tres hermanos controlan a los ostrogodos hasta que, bueno, finalmente el poder va a quedar en el hijo de uno de ellos, que es el futuro Teodorico el Grande. Teodorico el Grande, Teodorico el Amalo, está con su pueblo cerca de Constantinopla y llega a un acuerdo con el emperador oriental, que es Zenón, para que puedan marchar a la península itálica. ¿Y quién está en la península itálica? Ni más ni menos en esta época de finales del siglo V. Pues está ni más ni menos que Odoacro. ¿Y quién es Odoacro? Aquel que depone al último, o el considerado, dejando a un lado a Julio Nepote, el último emperador de Occidente, que es Rómulo Augustulo. Entonces tiene autoridad imperial, porque más allá de los reinos germanos que se en Europa, aunque no esté Occidente, se sabe que la autoridad está en Constantinopla, siempre se tiene presente al emperador, incluso aunque sea enemigo. Teodorico el Grande entra en la península itálica, vence a Odoacro y levanta el reino ostrogodo de Italia, que se va a convertir en el reino más importante entre finales del siglo V y el primer cuarto del siglo VI, más o menos el tiempo que gobierna Teodorico el Grande. Teodorico el Grande se va a convertir en el árbitro de Occidente. Él va a decidir prácticamente toda la política. Entreteje una red de matrimonios con las mujeres que le rodean, esas ostrogodas de poder que llamo entre comillas en el libro, y por ejemplo casa a su hija Teudigoto con Alarico II. Él se va a casar con Audefleda, que es hermana de Clodoveo, rey franco. Bueno, pues Teodorico el Grande, para que tus seguidores tengan claro la magnitud de su figura. Mírales a la cámara otra vez a los seguidores. Después de Carlomagno, y esto también son palabras muy mayores, que es considerado el padre de Europa, después de Carlomagno, la figura, y dejando a un lado el ciclo artúrico, la figura que tiene más peso en lo que sería el marco legendario europeo, en lo que sería la poesía épica medieval, después de Carlomagno es Teodorico el Grande. Tiene todo un ciclo a su alrededor. Y si un personaje genera leyenda a su alrededor, y tú sabes que para nosotros las leyendas son muy importantes, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas, esto me lo dijo un buen amigo académico, si un personaje genera leyendas que inundan buena parte de Europa, no es casualidad. Las casualidades no existen, ¿de acuerdo? Es porque lo de Teodorico el Grande tiene sentido, tiene mucho sentido. Y él levanta ese gran reino en una ciudad, que luego sí que sabemos un poquito de ella, como es Rávena.
Cuando él ya ve cercana su muerte, quiere preparar la sucesión, porque en este caso no tiene un hijo que le suceda. Tiene una hija, que es Amalasunta. Y Amalasunta la va a casar con un personaje muy interesante. Es un personaje que hace de puente entre los visigodos y los ostrogodos. Porque yo creo que Teodorico el Grande tenía esa visión de unir y hacer un reino brutal entre la península itálica, la península ibérica y el sur de Francia, porque Teodorico el Grande llegó a ser, en este caso, gobernador y regente del reino visigodo. Esta figura que te comentaba es Eutarico. Eutarico, además que tenía títulos incluso imperiales, es un personaje muy interesante. Se casa con Amalasunta, tiene un hijo, que es Atalarico, pero Eutarico muere antes de tiempo, incluso muere antes que Teodorico el Grande. Entonces Teodorico el Grande tiene que preparar la sucesión para que el poder caiga en su hija como regente, Amalasunta, porque Atalarico era todavía un niño. Teodorico el Grande, cuando muere, le dice a su hija que esté muy cerca del Imperio Romano de Oriente, y eso que habían sido enemigos, pero él sabe que necesita una fuerza exterior que sustente por los problemas internos y externos que se van a dar. Y Amalasunta hace un gobierno espectacular. Hay muy pocas reinas dentro de las monarquías germánicas que surgen en Europa entre el siglo V y siglo VIII que tengan el peso, la fuerza, el legado, la visión y la dimensión política que tuvo Amalasunta, incluso teniendo problemas internos, incluso teniendo conjuras e intentos de derrocamiento, diríamos, dentro de su propio reino. Y bueno, su hijo evidentemente fue un auténtico desastre, no fue un digno nieto de Teodorico el Grande, pero Amalasunta creo que es una figura un tanto desconocida de lo que es la historia de Europa, y creo que es una de esas mujeres a recuperar y reivindicar, porque después de Teodorico el Grande es la figura política más importante de los ostrogodos, y esto no es baladí. Bueno, entonces te has quedado antes con 3 nombres para 3 reyes godos, que serían Leovigildo, Recaredo y Teodorico. 3 reinas godas, ¿quiénes serían? Gala Placidia, me imagino. Gala Placidia, aunque bueno, con los matices entendemos que hemos Vamos a hacer comentado. un podio, las top 3. Gala Placidia, bueno, me costaría poner quién primera, quién segunda, quién tercera. Luego, yo te digo el mismo nivel, luego ya si quieres, al terminar tú las colocas. Pero por orden cronológico, Gala Placidia, Amalasunta, por supuesto, pero además tenemos una cantidad de información que eso también nos hace el poder ensalzarla mucho, gracias a Procopio Cesarea. Gala Placidia, Amalasunta. Y claro, aquí por cantidad de información te podría decir Goswinta, pero es que a mí me atrae mucho Vado. Me atrae mucho Vado. Me atrae mucho la esposa Quitamos a Goswinta y ponemos a Vado. Que nos perdonen algunos, seguramente nos perdone el amigo Pepe Sotochica, seguramente a lo mejor le trataré más Goswinta, pero es que yo soy muy, muy probado. Ahí en este caso también quizás sigo mucho a uno de los más grandes junto con García Moreno, como es José Orlandis. Oye, son nombres difíciles. Goswinta, Amalasunta. ¿Cómo los recuerdas todos? Estos nombres son complicadísimos, los nombres godos. Son largos, además. A mí me encantan, la verdad es que... Son bonitos. Me encantan, a mí me gustan muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Los conoces todos, los nombres? ¿Cómo los retienes en la memoria? Es muy sencillo, cuando algo te gusta es muy fácil. O sea, tú imagínate los periodistas deportivos, a mí me gusta mucho el fútbol, ya lo sabes, pero periodistas deportivos que conocen todos los nombres, alineaciones, etc. Pero cuando algo te apasiona, resulta hasta natural. Incluso hasta te lo pones como un reto. No me voy a la cama hasta que no aprenda la lista. Tú no tuviste que memorizar la lista de los Reyes Godos. O sea, yo no conozco a nadie que la tuviese que memorizar. Tú eres de mi edad, tú eres del 83. Eso es. En el colegio no nos pedían eso. No. De hecho, se pasaban muy por encima. Bueno, yo tuve la fortuna... nosotros estudiamos la bendita, que de llamar la bendita, bajo mi punto de vista, y añorada EGB. Y yo guardo con mucho cariño mi libro de sexto de EGB, de Santillana, además de tono azulado. Y ahí había un capítulo muy chulo sobre las invasiones bárbaras y sobre el reino visigodo, con unas ilustraciones que cuando yo las vi dije, ¡wow! Ahí te enamoraste. Claro. Eran algunas veces un poco historicistas, rollo Conan, pero otras estaban muy, muy, muy bien hechas. Y ahí dijiste, yo quiero llevar el pelo largo, barba, quiero ser un godo auténtico. Lo tenía clarísimo. Y luego esos nombres me atraían mucho. Y me gustan. Y yo, de hecho, se lo digo a la gente, y lo he dicho ahora mucho en las entrevistas. Incluso si tú, Javier, te quieres lanzar una nueva paternidad, Brian, Kevin, Tiago, Aria, Kalesi. Me han dicho que hay gente que llama a su hija Kalesi. Ostras, yo siempre lo digo, no sé si se puede decir palabrotas en tu canal, pero si tú llamas a tu hijo Chindasvinto, va a ser el puto amo de la guardería, con perdón.
Chindasvinto. Y si esa Pues tengo un malasunta hijo- va a ser la señora de la guardería. Tengo un hijo que se llama Leopoldo, que todo el mundo le llama Leo. Y le digo, bueno, es que Leos hay muchos, entre ellos puede ser Leovigildo. Claro. Tú Puede evita ser que... Leocadio, Leovigildo, Claro, Leonardo. Eso es. Pero- Algunos te dirán Leo Messi, no, por favor. Leo Vigildo. Leovigildo. No, pero yo no he tenido hijos y no creo que vayamos a tener hijos, pero bueno, sí he conseguido que nuestros gatos tengan nombres. ¿Cómo se llaman? Pues mira, tuvimos una gata que se llamaba Gala por Gala Placidia. Sí. Luego tuvimos un gato que se llamaba, en este caso aquí teníamos al Señor de los Anillos porque era muy blanco, se llamaba Gondor. Y ahora tenemos una gata que no tiene nombre de reina goda, pero sí tiene nombre de reina castellana, que es Berenguela. Berenguela, porque hay que tener en cuenta que la historia de España está trufada de grandes reinas, nos damos cuenta, pero la historia de España es muy femenina. Es muy femenina. No pueden ser unas historias sin grandes figuras regias. Urraca I, la primera reina titular de toda Europa, reina de León y reina de Castilla, hija de Alfonso VI, reconquistador de Toledo. Berenguela, reina titular de Castilla, que hace una jugada política perfecta para que finalmente su hijo Fernando III unifique Castilla y León. Y para mí, y de nuevo lo digo a cámara, la reina más grande de la historia de la humanidad. El mejor rey, a la par, el mejor rey de la historia de España es la reina más grande de la historia de la humanidad, que es Isabel la Católica. Y estoy dispuesto a batirme en duelo en quien argumente lo contrario, porque es que creo que hay tanto a favor para ensalzar. Yo se lo digo muchas veces cuando en alguna actividad tenemos adolescentes, jóvenes, le digo a las chicas de 13, 14, 15, 16 años que, bueno, vale, Instagram, TikTok está bien, etcétera, pero que si quieren un gran referente femenino, una fuente de inspiración, porque a mí me gusta encontrar inspiración en la historia, Isabel la Católica. No hay nada igual. Bueno, Daniel, volviendo a la lista de los reyes godos, ¿te sabes la lista de los reyes godos? De memoria. No la hemos tenido que memorizar, pero tú has escrito mucho sobre ellos. ¿Te lo sabes de memoria? Pues mira, si quieres nos arrancamos. Espero no equivocar. ¿Y de las reinas te la sabes también? Lo que hago es decirlo a la par. Te digo, o sea, mira, te voy diciendo, te digo, Alarico, Ataulfo, con su esposa Gala Placidia, Sigerico, Valia, Teodorico I, Turismundo, Teodorico II, Eurico, con su esposa Ragnagilda, Alarico II, con su esposa Tiudigoto. Aquí, una vez que cae el reino visigodo de Tolosa, tenemos por un lado a Teodorico el Grande como regente con su esposa Audefleda, pero también hay otro personaje que hay que incluir como rey, que es Gesaleico, que es un hijo ilegítimo de Alarico II que intenta hacerse con el trono. Después pasamos con Amalarico. Amalarico está casado con Clotilde, una princesa franca. Parece ser que incluso hay problemas de maltrato, etcétera, y se provoca una nueva intervención de los francos contra los godos. Avanzamos, estamos dentro de lo que sería intermedio o interregno ostrogodo. Teudis, que es un rey ostrogodo que se casa con una rica dama hispanorromana. No sabemos su nombre, pero sabemos que era una rica dama hispanorromana. Luego tenemos a Teudiselo. De nuevo vuelve lo que sería la línea visigoda con Agila. Luego tenemos a Tanagildo casado con Goswinta, como hemos dicho antes. Luego tenemos a Liuba I que asocia el trono a Leovigildo que se casa con Goswinta. Después tenemos a Recaredo casado con Vado. Luego tenemos al hijo de estos, Liuba II. Luego tenemos a Viterico. Luego tenemos a Gundemaro casado con Hildoara. Luego tenemos a Sisebuto, un rey interesante, un auténtico Alfonso X del siglo VII. Luego, después de Sisebuto, tenemos a Recaredo II, su hijo que estuvo muy poquito tiempo. Luego, después tenemos a Suintila. Luego, después de Suintila, tenemos a Sisenando. Después de Sisenando, tenemos a Chintila. Después tenemos a su hijo Tulga. Después tenemos a Chindasvinto. Después tenemos a Recesvinto, casado con la reina Reciberga. Hemos estado, si te das cuenta, un periodo sin conocer nombre de reinas. Sí. Luego después tenemos a un rey igual súper interesante que es Bamba, para mí el último gran rey del reino visigodo de Toledo. Después de Bamba tenemos a Hervigio casado con Liubigoto. Después tenemos a Egilo casado con Cixilo que es hija de Hervigio y Liubigoto, y es la primera vez que tenemos constancia que madre e hija llegan a ser reinas, Liubigoto y Cixilo. Luego después de Égica tenemos a Vitiza, y después de Vitiza tenemos a Rodrigo casado con Egilo. Y esa sería la lista de reyes y reinas. Impresionante, Daniel. Impresionante. Lo he querido hacer despacito para voy a meter aquí unos aplausos cuando edite el vídeo porque espectacular. Bueno,
la última reina que has nombrado, Egilo, también conocida como Egilona. Eso es. Yo la conocí por la novela de José Sotochica, maravillosa novela. También escribí una novela sobre Egilona, David Yagüe. Y bueno, es una reina interesantísima, es una reina bisagra entre dos mundos, fascinante. ¿Qué me puedes contar de ella? No, además, creo que se utiliza una palabra muy adecuada, que es la de bisagra. ¿Por qué? Porque es que después de la presumible muerte, desaparición de Rodrigo tras la mal llamada batalla de Guadalete... Montes Transductinos. O batalla de la Laguna... O del lago de la Janda. Sí. Ahí tendríamos, pero bueno, a mí me gusta seguir diciendo lo de mal llamada batalla de Guadalete porque yo creo que todavía el gran público lo acaba situando mejor. Ya luego poco a poco la historiografía irá asetando el nuevo término. Cuando, repito, Rodrigo muere o desaparece, ¿qué pasa con Egilo o con Egilona? Pues juega una baza muy interesante. No sabemos si por beneficio propio, si por beneficio de todo su clan, familia, redes clientelares, etc., se vuelve a casar. Pero ojo, no se vuelve a casar con un noble godo, estamos en el contexto de la invasión musulmana, la conquista omeya, lo que las crónicas y el romancero ya definen como pérdida de España. Abrimos otro melonar. Egilo se va a casar con un musulmán. En la que es el inicio de la invasión musulmana, de la conquista árabe, tenemos figuras, yo creo, más o menos archiconocidas, como es Tarik, como es Muza, que es el valí, el gobernador de Ifriquilla. Y cuando Muza es llamado a Damasco, además con cierto nivel de enfado por parte de Damasco, deja un poco controlando la situación a su hijo. Y Egilo se va a casar con su hijo. O sea, tenemos una reina viuda goda casándose con el nuevo gobernador de lo que es Al-Ándalus, de lo que es el desarrollo de la conquista musulmana en Hispania. Claro, ¿qué significa este matrimonio? Claro, este matrimonio puede suponer el adaptarse a la nueva realidad política. Y luego abre la puerta a algo muy interesante que muchas veces no se ha tenido en cuenta. Dentro de la tradición celta, la tradición griega, la tradición romana, la tradición germana, la mujer legitima en el poder. Dentro de la tradición musulmana, la mujer no legitima en el poder, porque de hecho puede haber incluso varias mujeres, aunque haya luego una favorita, pero no legitima, no legitima. Entonces, a lo mejor la jugada de Gilo y del clan, de la familia de Gilo, es a ese hijo de Muza legitimarle y que sea el nuevo rey del Regnum Gotorum. Porque queda legitimado por una reina viuda. Es un intento de hispanizarse de alguna manera. Claro. Porque es que la reina viuda no es una cuestión residual dentro del reino visigodo. A lo largo del siglo VII se va legislando para ver qué pasa con ella. Hasta que al final llega un momento en el que se decide, oye, en cuanto muera el rey, la reina viuda al convento. Porque una reina viuda con posibilidad de volver a casarse puede ser un elemento de inestabilidad política. Que llegue un noble y diga, oye, me caso con ella y puedo estar legitimado para entrar al trono. No era la primera vez que pasaba, además. O sea que, esto tú lo sabes bien, cuando se legisla por algo, cuando se habla de algo, no es casual, no es anecdótico. En esta época no se perdía tiempo, ni tinta en este caso, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, tiene que ser una figura muy importante. Y Egilo, como reina viuda, sabe de su importancia. Claro, este matrimonio por la gente, por los musulmanes, por la élite árabe, no olvidemos que los musulmanes cuando invaden tienen la élite árabe por un lado y los bereberes por otro, lo verían casi como una traición, incluso con miedo a que se convirtiese al cristianismo. Y es más, según algunas tradiciones, Egilo, en intimidad, hace que su marido musulmán se ponga una corona. Esto en Isla no se puede hacer, evidentemente. Y al final fue asesinado. Y Egilo, pues desaparece de los anales de la historia. No sabemos si correría su misma suerte o simplemente, a lo mejor entraría en un convento o se dejaría llevar ya el resto de su vida. Pero no me extraña que se hayan hecho dos novelas, además muy cercanas en el tiempo, porque igual es que es un personaje de novela o de película. Sí, así es. En el subtítulo de tu libro dices que las reinas godas pusieron la semilla de España. Y vamos a tratar este tema que ya has soltado tú alguna perlita por ahí. ¿Podemos hablar de España en tiempos de los visigodos? Vamos a ver, yo doy una respuesta muy, muy sencilla. Vamos a ver, señor Javier Rubio Doncé, usted ha dicho que tiene 42 años, ¿correcto? Correcto. Vale. Bueno, los voy a cumplir. ¿O vas a cumplir? Sí. 42 años. Ya no sé ni la edad que tengo. Si yo te pregunto
cuando tenías 30 años si eras Javier Rubio Doncé? Imagino que me dirás que sí. Si te pregunto cuando tenías 15 años, te pregunto si eres Javier Rubio Doncé, pues imagino que me dirás que sí. Es más, si cuando tenías 1 año te pregunto si eres Javier Rubio Doncé, me dirás que sí. Vale, pues yo considero que con las patrias sucede lo mismo. ¿Por qué hablo de patria? Porque hablo de la tierra de nuestros padres, ¿vale? No voy a entrar en disquisiciones de nación, de reino, de estado, etc. De reino también me vale, pero bueno, de estado, de país, de nación, etc. No puedes utilizar el término nación aquí, es absurdo, o sea, a nivel historiográfico. Bueno, natio es un término romano, o sea, existía. Sí, pero no con la mentalidad que tenemos desde la... obviamente, del Estado-nación. Claro, obviamente. desde la Revolución Francesa. Todo lo que es Estado-nación aquí no puedes aplicarlo. Pero lo que sí puedes aplicar es el concepto de patria, que es lo que a mí me interesa, que es una tierra que esté vinculada a ti, por lo que es el propio territorio de la redundancia, pero por lo que es una religión, por lo que es una cultura, por lo que es una esencia, una identidad, una tradición. Y remarco mucho lo de la religión, porque muchas veces cuando se quiere sacar de la ecuación lo religioso nos estamos equivocando. O sea, si tú quieres aplicar patrones propios del siglo XXI a cualquier periodo de la historia, te estás equivocando. Con perdón, la estás cagando. Porque vas a caer en el presentismo. Y de ahí eso te lleva a tirar estatuas, por ejemplo, o a querer cancelar cosas. Y eso es un auténtico error. La religión, hasta prácticamente la nefasta Revolución Francesa, formaba parte del día a día. No puedes sacar la religión de la ecuación del siglo VI, siglo VII, y evidentemente de otros siglos. Porque esta gente, y nunca mejor dicho, era el Padre Nuestro de cada día. Y la religión, lógicamente, era un rasgo y un signo de identidad. Por eso, incluso los propios godos no querían convertirse al arrianismo. Perdón, no querían convertirse al catolicismo, querían seguir siendo arrianos, porque era su fides germánica, les diferenciaba de los romanos. Pues aquí sucede lo mismo con el catolicismo, que va a ser un rasgo fundamental en lo que luego será, y podemos hablar de ello también, la cuestión de la reconquista. Pero es que no solo eso, sino que el Regnum Gotorum se identifica claramente con un territorio muy delimitado, que es Hispania y ese trocito del sur de Francia, la Septimania, Septimania Narbonense. Y al final el Regnum Gotorum, y esto lo dice la persona que más sabe a nivel mundial de los godos, que es don Luis García Moreno, en muchos de sus trabajos, el Regnum Gotorum el permiso de Sotochica se acaba asimilando con el Regnum Hispaniae. Y no solo esto, sino que el Rex Gotorum se acaba asimilando... Regnum Hispaniae, que es reino de España. Claro. Pero es que esto no es solo visto desde dentro de Hispania, sino es visto desde fuera. O sea, el propio Gregorio de Tours, el obispo franco, que no es que fuese nada fan de los godos, ni mucho menos, habla de ello sin ningún problema. Claro, y aquí ya me puedes decir, no, es que Hispania, etcétera, es que eso no es España. Hombre, si nos vamos a poner a discutir si por una letrita más o una letrita menos, algo tan claro, con unos vínculos territoriales, culturales, religiosos, pues hombre, apaga y vámonos. Y cuando se habla de lo que te decía durante la invasión musulmana, de la pérdida de España, ya hablamos con S líquida, sin S líquida, por favor. O sea, ya es querer cogérsela con tal papel de fumar que me parece cuasi ridículo. Pero es que si avanzamos en el tiempo, los reyes hispanos quisieron recuperar en lo que llamamos la bien llamada Reconquista, los reyes hispanos quisieron recuperar el reino perdido, el reino godo de Toledo. Claro, es que hay un arquetipo. El reino de Hispania. Se genera un arquetipo que es el arquetipo del reino perdido. Y ese arquetipo del reino perdido lo tienes basado en lo que es la realidad histórica, que hablaremos de ella, que es la Reconquista, pero ojo, algo que muchas veces algunos autores, historiadores, investigadores, yo creo que no sé si consciente o inconscientemente quieren pasar por alto, que es el marco legendario y mítico. O sea, pocos hechos en la historia de España han generado tantas leyendas como es la caída del reino visigodo. Y en esas leyendas también queda claro que lo que se pierde es un reino visigodo vinculado a un territorio que es Hispania, que es España. Eso es así. Claro, alguno dirá, no, es que no me vale, porque es leyenda, es mito, ¿vale? Pues es que la leyenda y los mitos no son cuentos para que los niños se vayan a la cama. Es la manera en la cual hombres y mujeres de épocas pasadas afrontaban o entendían una determinada realidad histórica. Que de nuevo, y lo repito, esto no es una cuestión baladí, no es moco de pavo. Pero lo que vamos a la cuestión de la realidad histórica de la Reconquista es que en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, en Aragón, en los condados catalanes, en todos estos territorios, estos reinos y condados, todos se sentían legítimos herederos del punto de referencia fundamental, que es el reino visigodo de Toledo, que es el Regnum Gotorum, que es el Regnum Hispaniae. Todos. Por mucho que se enfrentasen en ello, que se pegasen, que hiciesen entre ellos un propio juego de tronos, todos estaban vinculados.
Y ese vínculo, cada uno de ellos lo quería hacer más fuerte, y quien más lo hizo, primero Asturias, luego León y luego evidentemente Castilla, es porque sabía que le daba autoridad con respecto a lo demás. Un ejemplo muy, muy claro. Hay una línea imperializante astur-leonesa. O sea, los reyes no solo quieren hacerse rey, sino también intitularse imperator. Alfonso VI, 1085, rey de León y rey de Castilla, que hay que decir primero León porque es una época de preponderancia leonesa, reconquista Toledo. La reconquista de Toledo resuena en toda la península ibérica, tanto el norte cristiano como el sur musulmán. Pero ojo, no solo eso, resuena en el norte de África. Solo un año después, los almorávides ya están en las costas hispanas con un objetivo claro también, recuperar Toledo. Pero resuena en toda Europa porque se ha vuelto a la gran capital, a la Ur Regia, a la ciudad que controlando te da autoridad sobre todo el territorio. Y el propio Alfonso VI se intitula Imperator Totius Hispaniae. Imperator Toletanus también, imperator de las tres religiones, etcétera, etcétera. Pero él sabía lo que era eso. Pero es más, Alfonso VII, rey de León y rey de Castilla, estamos ya en el siglo XII, él se hace emperador. Imperator Totius Hispaniae. Y cuando se hace emperador, en este caso en la Catedral de León, cuando él muere, no se entierra en León, no se entierra en Burgos, cabeza de Castilla, no se entierra en Santiago de Compostela, que Santiago de Compostela es la ciudad de peregrinaje, se entierra en la ciudad santa, en la ciudad sagrada, en la Ur Regia, en la gran capital del reino, en Toledo. Porque él sabe que eso ya le legitima totalmente y porque sabe que es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo después de los reyes godos. Insisto, es maravilloso, maravilloso. Es fascinante la pasión que le pones, Daniel. Y bueno, he visto que mientras me contabas esta historia te estaba asomando por ahí un tatuaje que son unas fíbulas visigóticas que también tienes en la portada del libro. No, con la portada, de verdad, no te puedes imaginar lo contento que estoy, porque cuando estaba hablando con César Cervera, hay que mencionarle, el editor, y ya estaba es mi editor también. Pergeñando el libro. Bueno, la idea del libro hay que decirlo, es de Imelda Navajo, la directora de la Esfera de los Libros, que es quien me lo propuso. Y yo a César le dije, tío, y junto con el índice tengo clarísima la portada. Pero, tío, la portada, además digo, sí, quiero una portada que sea con un fondo azul que vaya así como degradado, el título y demás, pero que aparezca una mano muy femenina y dos objetos que cuando la gente los ve, bajo mi punto de vista, rápidamente la asocia a visigodo, que son dos fíbulas aquiliformes, en este caso dos fíbulas aquiliformes de Alovera, provincia de Guadalajara, ubicadas o se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. Fíbulas que eran como unos broches, ¿no? Dos broches que los llevaban en el pelo las mujeres. En este caso, estos se colocaban para sujetar el manto. Las mujeres, uno a cada lado, y los hombres, dos juntos. Dos águilas enfrentadas. Y mi objetivo es que, cuando tú lo ves así, tienes dos opciones. Piensas que esta mano femenina, que puede ser una reina, está o agarrando o queriendo agarrar las fíbulas o soltándolas. El reino se agarra o el reino se suelta. Ya cada cual que saque su conclusión. Y como estas dos piezas, la verdad es que son de mis favoritas del registro arqueológico junto con el tesoro de Guarrazar, bueno, pues uno comete, ahí las tienes. Enséñalas a cámara. Este tipo de locuras. Son águilas, ¿no? Son águilas. Hay teorías que hablan, recientemente había un estudio que llega a hablar de pavos reales, por la vinculación que tiene con el catolicismo, símbolo también de inmortalidad, pero claro, como me dijo un amigo académico, el pavo real, su plumaje destaca porque está hacia arriba. Aquí vemos que el plumaje de las alas están hacia abajo. No me termina de cuadrar. Tú también sabes que se ha llegado a hablar de cuervos. Un cuervo, sí. Los cuervos, en este caso, vinculado a lo que sería la mitología germánica. Tus seguidores ya saben que con la mitología nórdica y germánica sucede lo mismo que con la griega y la romana. En este caso, el Odín nórdico es el Wotan germánico, que iba acompañado de dos cuervos, Uin y Munin, memoria y pensamiento. Si esto pudiese ser una especie como de plasmación de esos cuervos vinculados al paganismo germánico. Pero yo apuesto claramente por águilas, y esto lo comento en muchas ocasiones. El águila es un animal totémico en la cultura indoeuropea. Incluso para los propios romanos, cuál es el símbolo, evidentemente, de las legiones. Pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los godos son quienes introducen la cetrería, el noble arte de la cetrería en Europa occidental. Esto lo recoge el profesor Javier Arce. ¿Cómo? Cuando entran en contacto con los pueblos iranios teparios en el Mar Negro. Dentro de los pueblos nómadas, la cetrería se practica mucho. Y siempre se había dicho que aquí la cetrería llega por los musulmanes. No. De hecho, el propio rey Rodrigo, en unos baños omeyas de Jordania, es representado como un rey cazador con un halcón. En este caso nos da igual el ave rapaz del cual estemos hablando. Y luego la cetrería sabemos que tuvo mucha importancia en Castilla. El buen conde Fernán González es representado también en este caso con un azor. Pero no solo esto. Fíjate, San Isidoro de Sevilla
que es un personaje brutal, el gran faro intelectual del occidente europeo, que si estuviese vinculado a Inglaterra, Francia, Italia o Alemania, habría películas por doquier, pero aquí, bueno, ya sabemos lo que pasa. Cuando tus seguidores vayan por la Biblioteca Nacional y suban esas escaleras preciosas, hay un montón de personajes representados. Lope de Vega, Luis Vives, sí. Cervantes... Sí. Alfonso X el Sabio, toledano, hay que decirlo, pero justo al lado de Alfonso X, sentado con una buena barba, está San Isidoro de Sevilla, que a principios del siglo VII escribe una enciclopedia. Yo cuando algunas veces en algunas actividades digo que es una encarta, la gente más joven me dice, una encarta. Ostras, qué viejo es, ¿qué es eso? Una Larousse, una Wikipedia, ¿vale? Una maravillosa la encarta. Las etimologías. Y en las etimologías habla de, pues, recoge todo el conocimiento que existía en la época prácticamente y evidentemente habla de los animales. Y habla del águila. Y dice algo que para mí es precioso, evidentemente es pura poesía, pero es muy bonito que una persona de un calado tan religioso e intelectual como San Isidoro diga lo siguiente. Dice que es el único, y esto está recogido en el libro, dice que es el único animal, el águila, que puede volar hacia el sol sin necesidad de cerrar los ojos. Es más, cuando la madre águila se da cuenta que sus polluelos rompen el cascarón, los coge con sus garras y los lleva hacia el sol. Si la madre águila se da cuenta que sus hijos, sus polluelos, al mirar el sol, cierran los ojos, los suelta. No son dignos de pertenecer a su linaje. Pero si miran fijamente al sol, se quedan dentro. Y eso lo dice Isidoro de Sevilla. ¡Ostras! Y es verdad, es verdad. ¡Qué fuerza simbólica! Pero, o sea, no sé si en este caso, si un estudioso de lo que claro. no lo sé. Imagino que no, pero para mí lo que me interesa aquí es el hecho, el valor simbólico. Pero es que no solo esto, sino que el águila es un animal fundamental en el cristianismo. ¿Cuál es el animal asociado a San Juan Evangelista? O incluso el propio Cristo también muchas veces se asocia al águila como la llevadora de almas. Si con estos argumentos no son águilas, bueno, pues... Has mencionado que haces actividades. Sí. Y yo he estado en alguna de ellas, sí. creo en 3 o 4. Qué loco eres. Bueno, pues mira. Todavía no he estado. Bueno, sí, estuve también en los paseos de Toledo, pero en uno privado que nos diste a mí y a Fernando Díaz Villanueva. Es cierto, con Fernando Díaz Villanueva. Villanueva. Enseñaste el museo. Eso es, que lo fue grabando todo en cámara 360, si no recuerdo mal, una mañana, que luego fuimos por la tarde a Puy de Fou. Sí, es verdad, para un el pase, estreno de la película de la Guerra de la Vendée. Eso es, que bien lo pasamos, Estuvimos con Engel de la Cruz también por allí. Pues mira, por un lado tenemos un proyecto que es Paseos Toledo Mágico, muchas gracias por la publicidad, que no vas a hacer ahora, Paseos Toledo Mágico. A toda la que quieras. En el cual con el compañero y amigo Julio César Pantoja y el compañero y amigo Gonzalo Rodríguez realizamos rutas y visitas en Toledo, mayoritariamente siempre enfocadas desde un punto de vista diferente, en lo que sería la tradición mágica, el mito, la leyenda, la espiritualidad, etcétera, sin caer en bagufeos, por supuesto, pero mostrando que igual que a Toledo no le puedes quitar el río Tajo, el Greco, cristianos, judíos y musulmanes, los reyes godos, la Reconquista, los comuneros, etcétera, no le puedes quitar ese marco mágico y legendario. Está considerada la ciudad donde estaba una famosa escuela de magia, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Luego, por otro lado, tenemos un proyecto llamado Círculo Recaredo, donde recogemos actividades que ya hacíamos en Madrid, como son visitas al Museo Arqueológico Nacional, que ya has estado también con nosotros, como es la ruta de Madrid, Villa y Corte, que es yendo por el centro de Madrid, es básicamente la historia de España a través de la capital del también imperio. He hecho esa ruta, sí. Luego también hemos hecho, por ejemplo, hacemos Alcalá de Henares, y luego, bueno, pues lo que son los libros, charlas, conferencias, colaboraciones con medios de comunicación, por ejemplo, colaboramos mucho con el diario ABC. Y ahora tenemos, dentro de lo que es este Círculo Recaredo, queremos sacar una serie de encuentros, de clases, de cursos, etcétera. Y además hemos llegado a un acuerdo con, esto, mega publicidad, con Halcón Viajes, ni más ni menos, para a través de un proyecto llamado Historia, Mito y Tradición, hacer viajes por España, Europa y el mundo. En este caso arrancamos dentro de nada haciendo un viaje que es el Alba de la Reconquista. A lo mejor alguno lo escucha y le da una embolia, pero nos da igual, la realidad siempre supera. La bien llamada Reconquista. La bien llamada Reconquista, que yo siempre digo, oye, que si te produce algún tipo de sarpullido este año Reconquista, hay un nombre que es más bonito y más sagrado, que es la restauración. O lo puedes decir en latín, restauratio. Ya está. O sea, si no te vale, porque dicen, no, es que no hablaba de esto en Asturias, vale, pero de lo que sí hablan es restauración. Entonces, si vas a contarlo, cuéntalo bien. Pero bueno, hacemos un viaje en el cual... ¿Y a dónde vais? Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo y León. O sea, Me imagino que estará cerrado ya ese viaje, ¿no? Ya no sí, se pero puede uno apuntar. El que tenemos en abril está ya completo, pero se cubrió en 48 horas las plazas y lo vamos a repetir en noviembre, justo después del puente de los Santos, de
de Halloween, que sabes que es una cosa que nos gusta y que queremos, Sí. y que habéis hecho además un trabajo fantástico diciendo que se puede y hay que entender lo que es Halloween, que tiene mucho más que ver con nosotros, más allá de las chorradas, Sí, las sí, fiestas, sí. etcétera, El truco, etcétera. el trato y todo Claro eso. que sí, que yo soy fanático de Michael Myers, el cine de terror, bien lo sabes. Pero para el 3 de noviembre vamos a repetir este viaje. Y luego también tenemos previsto entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre el Imperio Español en Flandes. Brujas, Bruselas, Amberes. ¿Ese está cerrado también? Eso no está abierto. Tanto Eso está este abierto. del Imperio Español en ¿Cómo se Flandes. apunta uno? ¿Tienes que ir a la web de Sí, Halcón Viajes? con que me busque a mí o a mi compañero Gonzalo, Daniel Gómez Aragonés en Facebook, Instagram o Twitter, o mi página web danielgomezaragonés.com, o que pongan en Google Círculo Recaredo, que da un acceso a mi web, o en Instagram Círculo Recaredo, un mensaje, y si hay un compromiso, oye, esto que habéis contado con Javier Rubio Doncé, qué flipada es, un poco de información, porque estos son los viajes de este año, pero claro, ya estamos pensando en el año que viene, y va a haber más viajes dentro de España, porque además el objetivo es hacer toda la reconquista. Este viaje, el primero es entre 711 y 1085, pero hasta 1492 queremos ir haciendo más viajes, luego incluso un viaje previo que te da cosas prerromanas, romanas y godas, y luego también pensando en otros lugares de Europa y del mundo, así que bueno, vamos a tope. Bueno, lo que hay que hacer es algún día un crossover de viajes entre vuestros viajes y los que organiza también los contraviajes de Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva. De hecho, ¿sabes a dónde vamos ahora? Vamos a Rávena. ¡Oh, Dios! Vamos a Rávena. Vamos el 15 de mayo. San Isidro. Sí. Pues ya sabes que Rávena... ¿Qué tenemos que ver ahí? Y tengo un tatuaje. No lo voy a mostrar porque tendría que levantarme o bajarme el pantalón y no quiero que te cierren el canal, pero tengo tatuado en el gemelo derecho, para mí, y esto es muy personal, el edificio más fascinante, el monumento más fascinante, el lugar más fascinante de Rávena, que mira que tiene, que es el mausoleo de Teodorico el Grande. O sea, Rávena lo bueno que tiene es que si quieres disfrutar de mundo imperial tardorromano. Claro, tenemos ahí Bizancio y tenemos si quieres ostrogodos. disfrutar de ostrogodos, si quieres disfrutar del Imperio Romano de Oriente, si quieres partes también vinculadas a los longobardos, a Carlomagno también, y luego vinculadas a un personaje espectacular, por ejemplo, como es Dante, Divina Comedia, porque está ahí enterrado, tienes todo. Lugares que no se puede perder nadie, ni quien se va con vosotros, con Alberto Garín y con Fernando Díaz Villanueva y contigo. No te puedes perder, evidentemente, repito, el mausoleo de Teodorico el Grande, porque cuando estás allí entiendes la grandeza de Teodorico. No te puedes perder... Gala Placidia. No te puedes perder el mausoleo de Gala Placidia, no te puedes poner San Vital de Rávena, que está al lado, con unos mosaicos, ahí vemos a Justiniano, a Teodora, sí. Bueno. Si no tienes un síndrome de Stendhal estando allí, creo que cuando llegues a España hay que ir al médico, a terapia, a hacértelo mirar porque no es normal. Pero también tienes San Apolinar el Nuevo y San Apolinar en clase. Tienes el batisterio niceno, el batisterio arriano. Tienes la tumba de Dante. Luego pasear por sus calles, su puerto. Bueno, una ciudad para mí muy tranquila. Cuando estuve allí con Engel de la Cruz, una ciudad muy tranquila. Tú vas a Bolonia, que además una ciudad muy interesante, también muy vinculada a España y muy vinculada a Toledo, por cierto. Yo siempre meto ahí las cuñas. Pero además que me encantó el viaje porque en tren, es una hora más o menos en tren, porque había una estación de parada de tren que era Godó. Ah, sí. Godó. Y si me ves a mí como un loco cogiendo el móvil sin bajarme del tren por la ventana haciendo fotos y la gente mirando diciendo Este se ha vuelto loco. ¿qué pasa? Y Engel, estate quieto, niño, ¿qué tal? Yo, foto, para luego simplemente poner en internet, pero bueno, me hacía ilusión. Es una ciudad, como te digo, muy tranquila, una ciudad no turistificada. Yo fui antes de la pandemia, ¿vale? No sé ahora mismo cómo estará, pero mi objetivo es volver, o en el 26 o en el 27 volveremos. No estaba turistificada, una ciudad con muy poco turismo español, porque el español, quitando Roma, que juega a otro nivel, Venecia, Milán, Turín, todo eso, pero que puedes visitarla a gusto, tranquilo. En Italia se come muy bien. El mejor lugar del mundo para comer siempre será España, evidentemente, pero en Italia se come muy bien, un precio más o menos todo normal. Y yo te digo, yo volví encantado y siempre se lo digo a todo el mundo. Por favor, si vais a Italia, no os olvidéis Rávena, que es una gran desconocida. Una gran desconocida. Y solo te puede aportar cosas buenas. Pues te voy a hacer una última pregunta. Quiero que me hables, me has hablado de reinas godas y hemos estado todo el rato hablando de la élite goda, pero quiero que me hables, que creo que también lo cuentas en el libro, cómo era la vida cotidiana de la mujer goda.
O de la hispano-romana, en este caso. ¿Cómo Bueno, era? al fin y al cabo, hay un momento en el que la barrera se rompe. O sea, cuando se produce. Porque cuando tú estudias el reino visigodo de Toledo, te das cuenta que hay una búsqueda y un anhelo. ¿Un anhelo de qué? De algo que hoy en día parece que no se lleva mucho y que está mal decirlo, que es unidad. Unidad a todos los niveles. Unidad religiosa, unidad territorial, unidad legislativa. Y todo, con sombras y luces, todo se consigue, ¿vale? Que podemos matizar lo que quieras, pero se acaba consiguiendo. La cuestión religiosa siempre puedes poner paréntesis de la comunidad judía, pero toda esa unidad se consigue y al final la distinción étnica es algo que se supera. Porque se profundiza. Con Leovigildo ya se abole la prohibición de matrimonios mixtos, que esto era muy interesante. Claro, abolición de matrimonios mixtos, que además ya se hablaba que era como una especie de antiguaya. Pues es que solo hay que ver que Ataulfo y Gala Placidia han roto lo que es esa ley. Teudis y esa dama rica hispano-romana han roto también esa ley. Por lo tanto, más allá de las leyes, la vida cotidiana marcaba que se daban esos matrimonios mixtos. Y repito, una vez que se rompe ya esa prohibición, mucho más, pero muchísimo más. Lo que acabaría marcando tu vida es algo que nos sigue marcando hoy en día, y es tu estatus, tu posición política, social y económica. Y eso es lo que marcaría evidentemente a las mujeres del reino visigodo y mujeres hispanogodas, si quieres que utilizamos ese término. Según tu posición, evidentemente no sería igual la vida de una mujer vinculada a la corte real de Toledo, bien fuese la reina, princesa, etcétera, etcétera. Esas mujeres, esas damas, hijas de los grandes nobles que eran enviadas a la capital para que se fuesen formando, igual que los jóvenes nobles se formaban para en el futuro ser buenos militares, buenos políticos, buenos condes, duques, etcétera, las mujeres también se preparan para ser esposas adecuadas dentro de los Pero esas mujeres de los eran las menos, claro. Claro, lógicamente siempre estamos hablando de una élite privilegiada. Luego tendríamos lo que serían las mujeres del pueblo llano, del vulgo, y luego ya estarían las esclavas, las siervas, que esas evidentemente su vida está marcada por lo que dice su señor o su señora. Por ejemplo, si una noble ingresaba en un convento, sus siervas iban detrás. Oye, es que yo... No. O sea, no... Repito, hay que quitarnos el patrón mental, porque me lo han preguntado en alguna ocasión, queriendo meter terminología propia del siglo XXI vinculada a la mujer en esta época. Digo, es que no podemos, por ejemplo, utilizar la palabra igualdad. Es que es antihistórico, si me permites, porque es que seguramente, y esto lo ha dicho algún estudioso, ni la propia mujer se lo plantease. Igual que no se planteaban, yo qué sé, claro, un smartphone, un iPhone, hay cuestiones que ni siquiera se plantearían. Y sí es verdad que en el contexto visigodo, la mujer en términos generales fue ganando algunos aspectos que hoy llamaríamos positivos, pero en muchos casos no porque estemos pensando en vamos a trabajar por la igualdad. No, es algo propio del siglo XX, siglo XXI, gracias a Dios. Sino porque también la mujer era vista como un bien. ¿Por qué era vista como un bien? Por algo muy sencillo. Porque sin mujeres no hay descendencia. Y sin descendencia, evidentemente, tu linaje se acaba perdiendo. O incluso si es un hombre libre, las pocas propiedades que puedas tener también las acabas perdiendo. Por lo tanto, necesitas evidentemente que lo que se dice es una perogrullada. Pero es así de claro, así de sencillo. En el libro hablamos lógicamente, bueno, pues de la cuestión de la educación, de la cuestión lógicamente pues de la poca gente que sabría leer, hablamos también de cuestiones vinculadas al matrimonio, a la posibilidad de conseguir una nulidad matrimonial con lo complicado que era, hablamos de la sexualidad, de cuál tiene que ser el comportamiento de una mujer, evidentemente marcado por la patrística de la época y en muchos casos por la influencia oriental que era mucho más restrictiva que la occidental. Hablamos del infanticidio, hablamos del aborto, evidentemente todo esto eran delitos, hablamos de cuestiones vinculadas más a la heterodoxia, por ejemplo la magia, la hechicería, que eran cuestiones que siempre han sido cuestiones muy vinculadas a la mujer, eso así, y cómo se penaba aquella persona que fuese a consultar, por ejemplo, a una divina, porque era a lo mejor muy típico, oye, a ver cuándo va a morir este rey. Pues en este caso se legisla a partir del Concilio de Toledo contra la persona que va a consultar y, por supuesto, contra la propia persona que está ejerciendo o, entre comillas, trabajando como adivino, augur, hechicera, etcétera, etcétera, etcétera. También se habla de cómo era la vida de la mujer en el ámbito de la religión, que muchas veces la religión, entre comillas, sería una especie como de buena salida vital y profesional en la época, porque si tú entrabas en un convento, algo que se garantizaba, por ejemplo, es que ibas a saber leer.
leer y escribir, porque era fundamental para poder entender evidentemente las escrituras. Y los conventos se rifaban el que muchas mujeres de buena posición entrasen. ¿Por qué? Porque todo lo que llevaban detrás pasaba a formar parte de ese convento. Entonces, todo este tipo de cuestiones son interesantes. Se recoge, por ejemplo, un caso, el de Benedicta, que es hija de un noble, y como hija de un noble, pues evidentemente lo que le toca es el matrimonio en este caso con un gardingo. Un gardingo es élite guerrera, serían personajes muy ligados a la figura del rey por su posición militar, etc. Muy grosso modo todo esto. Pues ella no quiere eso. Claro, ella en verdad no puede elegir. O sea, el matrimonio te lo marca tu padre, y si tu padre ha muerto te lo marca tu madre. Y ella huye. Y huye hacia el sur, porque ahí está un personaje que genera mucha expectación a su alrededor, que es Fructuoso, San Fructuoso de Braga, y ella quiere dedicarse a la vida contemplativa. Y claro, este gardingo cabreado va a hablar con un juez, se lo cuentan al rey y dicen, bueno, pues ir donde esté ella y decirle, oye, hay que cumplirse la ley y la voluntad, que tienes que casarte con este gardingo. Y llegan ante Benedicta y nada, empiezan a interpelarla y ella se reza. No quiere hablar nada con ellos. Y cuando al final se cansa, da, hoy digamos, si me permites el anglicismo, un speech con tal rotundidad que el juez le dice al gardingo, búscate otra esposa. O sea, estas pequeñas historias que me parecen que yo creo que tienen que llegar al gran público y sobre todo pues a muchas jóvenes que se estén interesando por nuestra historia, que digan, ostras, que en este caso los godos, vale, Leovigildo, Recaredo, te doy colgante, mola mucho, etcétera. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, pues aquí yo creo que puedes encontrar algunas muy interesantes. Reinas godas, Daniel Gómez Aragonés. Muchísimas gracias, Daniel. Un auténtico placer. Quiero darte la enhorabuena por la labor que realizas y que realizas en Academia Play de divulgación histórica. Tengo mucho contacto, te lo he dicho muchas veces, pero quiero que quede grabado, con muchos profesores y lo valioso que son vuestros vídeos. Incluso yo mismo muchas veces me los pongo porque aprendo cosas y porque, joder, estás cenando, te los pones y dices, ostras, me estoy pasando un rato, si el Madrid va perdiendo, me los pongo y me olvido, y la verdad que disfruto muchísimo. Entonces, bueno, que más allá de algunas cuestiones que suceden en redes sociales, etcétera, que no paréis. Que muchísimas adelante. Gracias. No pararemos. Fuerza y honor. Fuerza y honor.